Eduardo Sodi. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, tocayo, bien, gracias por permitirme estar presente en tu programa. A ver, el día de ayer el Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó las decisiones del Instituto Nacional Electoral en el sentido de negarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio a Guerrero y a Raúl Morón a Michoacán. También ratificó la decisión del INE de prohibir que haya chapulineo en la próxima Cámara de Diputados para que no se generen mayorías artificiales y anticonstitucionales, como lo hizo Morena en la actual legislatura en ambas cámaras. Y por el otro lado, el IFAI determinó promover una acción de inconstitucionalidad contra el padrón de telefonía móvil. Hoy el presidente arremetió contra el tribunal, arremetió contra el IFAI, sin un solo argumento, que es lo peor. Su único argumento es la democracia, cuando la democracia no es él. La democracia es el Estado que hemos construido a duras penas los mexicanos, creyendo que él es el único representante del pueblo, cuando de acuerdo a la Constitución también nos representa a los otros dos poderes. Pero explícanos la razón jurídica de estas decisiones. Hemos hablado mucho de lo de Félix Salgado y de Morón, hemos hablado poco de la sobrerepresentación y apenas hemos también estado hablando sobre este padrón de datos biométricos. Sí, tocayo, cómo no, con gusto. Mira, el 13 de abril se hicieron unas reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusiones. Dentro de esas reformas se generaron una serie de obligaciones para los usuarios de telefonía móvil y además se establece que se va a crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que por sus siglas, ya ves que aquí se nos da todo por poner siglas, le dicen PANAUT. Ay, Dios. ¿Qué sucede? Que en este padrón se va a obligar a los usuarios de telefonía móvil, por cierto, 75% de la población, 86 millones de personas tienen aparatos de estos de telefonía móvil. Y son 122 millones de líneas. Entonces, bueno, el ámbito obligacional es inmenso y es trascendente para lo que se está discutiendo en los juzgados federales. ¿Qué sucede? Que este padrón lo que va a contener son datos biométricos que en la propia reforma se establece que pueden ser, no los define como que necesariamente van a ser estos, pero pueden ser huellas digitales, iris, rostro, retina. O sea, que a la hora pueden ser todos. A la hora pueden ser todos, claro, se va a reglamentar. Y se establece un plazo de 2 años para que los usuarios de telefonía móvil demos estos datos, los que se nos vayan a pedir. Y esto del plazo es muy trascendente porque fíjate que nuevamente el juez segundo de distrito, ¿sí?, en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicación, el juez Juan Pablo Gómez Fierro, vuelve a otorgar primeramente suspensiones provisionales a 2 solicitantes del amparo para que no les sea aplicada esta ley. Es decir, para que no tengan la obligación de proporcionar los datos biométricos que se les vayan a pedir. ¿Estás hablando de 2 particulares o 2 empresas? Dos particulares. Porque hoy el presidente dijo que eran las telefónicas. No, pero seguramente lo harán y tienen una razón de ser trascendente. A estos particulares el juez segundo, que sí es momento oportuno de presentar este amparo y solicitar la suspensión de la entrada de esta ley para estas 2 personas, considerando que como hay un plazo ya establecido, es decir, en 2 años tú tienes que haber entregado estos datos, ¿sí? Aunque, bueno, habrá que implementarlo por parte de la autoridad y por parte de las telefónicas. ¿Esto significa que yo también tengo 2 años para ampararme? No, todo depende, tocayo. Mira, la ley, el tiempo para ampararte se refiere al momento en que te va a afectar una ley, ya sea si te afecta por el simple hecho de haberse publicado y que entre en vigor, o si te afecta cuando la ley se te aplica a ti en forma directa, un acto de aplicación. Aquí el juez considera que esta ley te afecta en forma inmediata con su publicación y por lo tanto, por tratarse de un amparo contra leyes, tendrás
30 días para... o sea que ya debo ampararme. Sí, pero déjame comentarte algo. El juez primero de distrito considera, a diferencia del juez segundo, que como todavía no existe el reglamento específico que nos va a decir cuáles son los datos biométricos que tenemos que otorgar, entonces la norma por la entrada en vigor todavía no te ha causado ningún perjuicio y entonces el juez primero de distrito no está admitiendo las demandas y no está otorgando, obviamente no está otorgando. Obviamente esto se tendrá que dirimir en un tribunal superior. En un recurso de queja que se lo va a resolver un tribunal colegiado de circuito. Yeah. Qué interesante para este tema es el atender lo que dice el juez de distrito, segundo distrito, para otorgar la suspensión. Y dice, primero, los datos personales están protegidos por la propia Constitución, incluso hay un Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que conocemos como el INAI. Este instituto también se fue el presidente cuando se enteró que el instituto va a promover la acción de inconstitucionalidad contra esta ley. Y el instituto también analiza que hay una violación al artículo 6 de 16 constitucionales, ¿no? De tu protección a tu vida privada, tus datos personales, a la legalidad, número uno. También se establece, fíjate, la delicadeza de el resguardo de estos datos y lo vulnerable que puede ser el que un tercero tenga estos datos y además sea controlado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cuando los datos personales, en todo caso, le corresponde su regulación a la Secretaría de Gobernación y no a este instituto. Pero además se le va a obligar a las telefónicas, a las compañías telefónicas que tengan estos datos y sabemos lo fácil que es a veces poder acceder a ellos. Y fíjate que el juez de distrito indica que pudiera existir incluso una situación de hacerte a ti un presunto culpable por el uso de tu teléfono en donde tendrán tus datos personales por el simple hecho de esa base de datos y entonces se acaba incluso con la presunción de inocencia. ¿Por qué el juez de distrito otorga la suspensión? Dice el juez de distrito, mira, si entra o no entra esta ley en vigor, no se va a afectar la seguridad pública. La seguridad y la investigación de los delitos tiene disposiciones como es el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales que le permite pedirle a cualquier autoridad información. Incluso a las telefónicas pueden pedir información de geolocalización en forma directa, inmediata. ¿No es por medio de una orden de un juez? Sí, en principio sí, salvo que sea una situación de suma urgencia en donde podrá superarse este obstáculo, pero obviamente habrá que probarlo en su momento para aquel que pida este auxilio de estas compañías de telecomunicaciones. Y lo que hace el Instituto Nacional de Acceso a la Información ayer es analizar esta ley, analizar el padrón y considerar que se van a violentar los datos personales, que se van a violentar. Incluso, Tocayo, hay algunos tratados que ya hablan de los datos personales, ¿sí? Entonces, vamos a violentar tratados internacionales. El convenio, mira, hay un convenio que se llama Convenio 108 del Consejo de Europa del 28 de enero de 1981, que desde ahí se protege los datos personales. O sea que está violando un tratado internacional y no solo la Constitución. Sí, claro, pero además el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC. Pero además también te violentan, fíjate qué derecho, el derecho al acceso que constitucionalmente tenemos a las telecomunicaciones. Porque el decreto dice que si no proporcionas tus datos en el plazo, ya no tendrás la línea, se te cancelará. Y entonces, a ver, el presidente argumenta, y puede tener razón en esto, tú dime, el presidente argumenta que cuando tú contratas un servicio de prepago, no de postpago, que es el que todos tenemos, que te lo carga una vez al mes, te piden tus datos, te piden tu dirección, tu nombre, tu teléfono, tu correo electrónico, etcétera. Obvio, no te piden tu huella, ni tu iris,
ni tu oreja, ni tu palma, ni tus calzones. Pero entonces dice, ¿por qué no se piden esos datos en los teléfonos de prepago? Bueno, tocayo, lo que piden los datos en los teléfonos que no son de prepago, precisamente para cobrarte, para localizarte, porque pero no realmente programas, no te piden los biométricos. Programas de renta, no, desde luego que no. Los propios aparatos tienen un sistema de acceso a tu gadget, a tu aparato, si tu huella digital o tu facial, pero es para acceder, no los tiene nadie más. Correcto. Una de las cosas que dice tanto el INAI como el juez es que estos datos, si llegan a ser perdidos o mal usados, no hay forma de reponerlos, Eduardo. No es una contraseña que pierdas y la cambies. Si pierden tu identidad, nos tenemos que ir, tocayazo. Te mando un abrazo. El tiempo siempre nos mata. Eduardo Sodi, gracias. Te mando un abrazo. Hasta luego, Eduardo. Gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.